Eduardo Cabrera. Hoy por hoy La Palma. Bueno, retomamos asuntos de días atrás porque hay asuntos, hay historias que tienen que tener continuidad. Se puede hacer un anuncio, pero si no se hace balance de lo que se ha anunciado, pues queda prácticamente en nada. Y la semana pasada anunciábamos que tendría lugar el viernes un encuentro sobre custodia del territorio, en el que se planteaban ejemplos de proyectos que se están llevando a cabo en la isla de La Palma, pero también otros que nos llegaban desde fuera. Hablábamos con Nieves Llanes de la Reserva de la Biosfera, que organiza este encuentro, y nos hablaba de esto, lo que era la custodia del territorio entre toda la población, con ese patrimonio también natural, etnográfico. Nos decía esto. Nos hemos quedado sorprendidos porque hay mucha gente, muchas iniciativas que están haciendo custodia, aunque no le pongamos el nombre oficial de custodia. Hay muchos proyectos que están implicados en el cuidado de nuestra tierra, pero lo que nos faltaba es conocernos entre nosotros e intentar crear un poco de red para ayudarnos y para colaborar entre todos. Bueno, pues se están llevando a cabo proyectos, quizás no en red, como dice que es lo que se busca, bueno, pues desde la recogida de residuos en el monte, en las playas, el cuidado de los senderos, como es el proyecto de Villa de Maso, pero nos llegaban precisamente del exterior, para ese encuentro del viernes, ejemplos también, como es el caso de Menorca. Traemos una iniciativa de Menorca. Menorca es una isla de dimensiones parecidas a la isla de La Palma, es una isla también declarada de Reserva de la Biosfera, y ellos tienen un proyecto de custodia agraria que está funcionando desde hace muchísimos años y que está a años luz de lo que podríamos imaginar aquí. De hecho, si habláramos de primera división, ellos juegan en la Liga de las Estrellas. Entonces los traemos un poco para que la gente de aquí vea que es posible hacer custodia agraria desde la mano de una ONG, desde la mano de una asociación ecologista. Bueno, juegan en la Champions League. Bueno, pues quien está al frente de ese programa de custodia de agraria del Gobierno de Menorca es Cristina Gomila. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, Cristina, ¿en qué consiste ese proyecto de custodia agraria de Menorca? Bueno, para empezar, que es impulsado desde el GOB Menorca, que es una entidad ecologista, es del Grupo de Ornitología Balear, no es del gobierno, es una ONG, y el programa de custodia agraria es impulsado por el GOB hace ya 20 años, con la idea de querer conservar el paisaje agroforestal que tanto caracteriza Menorca, el paisaje mediterráneo, ¿no? En ese momento, la gente que estaba al mando del GOB tenía esa intención, ¿no? Este paisaje agroforestal con tantos valores, con este mosaico compuesto por zonas de cultivo, por zonas de bosquecito, por la trama de pared seca, este mosaico tan resiliente, este paisaje tan bonito y que alberga tanta biodiversidad. De qué manera podemos conservarlo, de qué manera podemos cuidarlo, ¿no? Y el foco la clave fue empezar a trabajar con el sector agrario, que al final es el que lleva años modificando el territorio, haciendo una agricultura tradicional y que gracias a eso se ha formulado este paisaje cultural, ¿no? Uh-huh. Claro, obvio, lo primero de todo, error mío, porque cuando digo GOB, yo interpreté, y sin haber preguntado, que era del Gobierno de Menorca, pero entonces, ¿qué es GOB Menorca? Pues eso, el GOB Menorca es una asociación que sus siglas son Grupo de Ornitología Balear, que nace en los años 70 en las Baleares, un poco con ese objetivo, ¿no? Era un grupo de gente joven, voluntaria, naturalista, amante del medio ambiente, que delante de la entrada del turismo, de la masificación, de la urbanización, la especulación, ¿no? Sacó esa vena ecologista, conservacionista del territorio, y lo que empezó siendo un grupo de amigos jóvenes, amantes de la naturaleza, pues poco a poco empezó en Mallorca, luego una sede en Menorca, luego en Ibiza, en Formentera, y bueno, hasta hoy en día es una asociación compartida en las 4 islas de las Baleares, pero en cada isla se ha ido desarrollando de una manera diferente porque cada isla tiene una realidad, unas presiones ambientales diferentes.
Fíjate que nos acabas de dar una clave que supongo si estarás al tanto. Cuando dice un modelo de turismo no masificado, que es precisamente también lo que se discute ahora mismo en Canarias y también con diferencias entre las distintas islas, ¿no? Tenerife, Gran Canaria y La Palma. Ahí nos dicen incluso dimensiones, población y en esa aspiración de un turismo diferenciado, Menorca y La Palma pueden ser hermanas de alguna manera. Sí, a nivel de... Lo que también decía Nieves, a nivel de, por ejemplo, superficie, Menorca y La Palma tienen una superficie muy parecida. A nivel de habitantes, también en La Palma todavía está muy conservada también la parte interior, más rural. No ha sufrido una masificación, una urbanización excesiva, y Menorca también está en este nivel. Entonces, mi sensación un poco estos días, por lo que he ido aprendiendo de las compañeras, ¿no?, del territorio de La Palma, tiene un gran potencial también cultural de conservación de todo el entorno rural que aportaría, bueno, que todavía está vigente la opción de mantener este paisaje cultural vivo, este paisaje vinculado a la agricultura. Y pues lo que aprendí mucho, pues que era desconocido para mí, era la importancia que décadas atrás, ¿no?, pudo tener el almendro, el viñedo, el tabaco, ¿no?, todos estos cultivos de secano, tan integrados con el paisaje, con variedades que han ido evolucionando, ¿no? Todo esto todo el rato me iba mucho a vincularlo con Menorca, ¿no?, que también tenemos este modelo tradicional que está adaptado a la isla. La clave fue empezar a trabajar con el sector. ¿Y cómo se consigue involucrar, cómo se convence involucrar al sector? Esto fue hace más de 20 años y al final, en 2004 se firmaron los 4 primeros acuerdos de custodia del territorio con 4 fincas diferentes de la isla. Y un poco lo que, bueno, yo claro, en ese momento yo no estaba trabajando en el GOP, pero lo que he ido aprendiendo desde que en estos 6 años que llevo aquí trabajando es que al final no tienes que ir a convencer a nadie, ¿no? Muchas veces es ya trabajar con gente que tiene una filosofía, un modelo, una intención parecida a la tuya, que sí que en las últimas décadas, ¿no?, se ha ido haciendo mucho trabajo para que el imaginario separe lo que es agricultura y medio ambiente, ¿no? Los departamentos del Consell Insular aquí o en general de las administraciones, separar agricultura y medio ambiente, parece que son cosas que no van ligadas de la mano, cuando al final tenemos mucho más en común de conseguir un objetivo común que cosas que nos separen, ¿no? Entonces esas fincas, esos agricultores y agricultoras que tienen ya esta filosofía, ¿no?, que tienen en cuenta el medio ambiente, la naturaleza a la hora de producir, que saben que la biodiversidad es amiga, ¿no?, que beneficia más que trae desventajas. Entonces empezamos a trabajar con la gente un poco más convencida, y al final trabajas con personas, ¿no?, y se trata de hacer vínculos de confianza, de conocerse, de hacer encuentros, de hablar más, ¿no?, de tejiendo esa confianza. Qué importante, ¿no?, cuando dice hablar más, qué importante para todo. Sí, y darnos cuenta de que lo que queremos es lo mismo, ¿no?, al final, y de que pues uno tiene que aportar por un lado y otro por otro, pero que al final el objetivo es el mismo, ¿no? En La Palma, por ejemplo, hace mucho tiempo, ¿no?, se lleva hablando de ser más despensa, de ser más autosuficientes, de ese kilómetro cero. Claro, luego puede entrar en contradicción con algunas prácticas, ¿no? La Palma ha nombrado cultivos como el tabaco, que prácticamente, pues mira, es testimonial lo que queda, el viñedo, que se van perdiendo hectáreas cada año y además se cuestiona el relevo generacional. Entiendo que la custodia del territorio va por cambiar todo ese camino que hemos venido recorriendo hasta hoy. Claro, la custodia, uno de los valores más... Dentro del programa de custodia agraria son 3 los valores que definen el proyecto, ¿no? Estaría el valor de la salud, ¿no?, de generar productos que sean saludables, que no necesiten uso de herbicidas y pesticidas, que sean productos o producciones que estén adaptadas al entorno y que no necesiten ese extra o ese extra de fertilizantes químicos, ¿no?, también. Luego estaría el pilar de la naturaleza, de tener en cuenta
que convivan, ¿no? La agricultura y la naturaleza, que haya espacio para que también la naturaleza esté dentro de estas prácticas, y luego la proximidad, que se dinamice la economía local, que esta agricultura que transforma el paisaje y que nos da de comer sea viable económicamente, que las familias que todavía viven en el campo, que los agricultores individuales, que en general las empresas agrícolas vivan de ello, ¿no? Y apostar por otra producción que no esta idea, ¿no?, irracional de este modelo de poder comer cualquier producto de cualquier parte del mundo en cualquier momento del año. Estos productos kilométricos con un montón de contaminación, pues buscar alternativas y que también pues nuestros territorios sean más resilientes y más autosuficientes, ¿no?, que haya más soberanía. Fíjate que encuentros como este sirven para no sé si por ustedes y por la parte de La Palma, decir que no estamos solos, ¿no? Hay otros territorios donde también se apuesta por esa economía local, ese kilómetro cero, esa sostenibilidad y ese producto sin productos químicos. Claro, más allá de todo el esfuerzo que se pueda hacer desde organizaciones como Gov Menorca, ¿qué parte de responsabilidad tenemos a título individual quienes luego consumimos, quienes pagamos por lo que está en el lineal del supermercado? Yo lo que te diría por mi experiencia dentro de este campo es informarte de la gente que trabaja y confía en estas producciones, ¿no? Pues por ejemplo la Reserva de la Biosfera, que tiene pues esta marca ligada a las producciones locales, pues que haya sitios donde los consumidores puedan informarse, ¿no? Tú como consumidor pues ir a informarte cuáles son las producciones locales, dentro de las producciones locales cuáles son más sostenibles o cuáles apoyan a... Luego al final acabarás comprándole a tu vecino y no necesitarás un certificado ecológico, sabrás que tu vecino trabaja de esta manera, tú confiarás en él, ¿no? Entonces empezar por la información, la conciencia, y luego pues apostar por ello, comprar estos productos, que al final cada euro es un voto hacia una dirección, ¿no? Hacia apostar por un cambio de sociedad, ¿no? Escuchábamos a Nieves Llanes de la Reserva de la Biosfera anunciando ese evento del viernes y decía que el proyecto de ustedes, el de Menorca, decía, bueno, es que juegan en la Champions League, decía. ¿Se sienten ustedes así, que están ahí en el primer nivel? Bueno, claro, quizás cuando estás dentro no tienes esta sensación, pero cuando sales un poco y te das cuenta de lo bonito que es, ¿no? De todos los logros que se han conseguido en 20 años, ¿no? Al final, el hecho de que ya sean 20 años supone que es un proyecto que funciona, un proyecto maduro, y que nos inviten de La Palma como inspiración, pues también es ¿no? Todos son... Te hace falta salir un poco para darte cuenta de los logros y también todas las dimensiones del proyecto. Empezó, pues las acciones que hacíamos con las fincas, pues quizás eran más de voluntariado, de reconocimiento social, de no como cositas que quizás necesitaban menos capital, pero a medida que pasan los años, pues lo vamos madurando, lo vamos mejorando. Pues ahora hemos sacado una línea más de formación y asesoramiento. Ahora vamos a tejer una alianza con diferentes agentes de la isla para poder dar más salida a los productos de las fincas. Bueno, como que poco a poco, medidas de impacto también. Esto hace poquitos años que hemos empezado, ¿no? Tenemos este proyecto que funciona, pero vamos a sacar indicadores para confirmar y asegurarnos de que esto que predicamos realmente tenga un impacto positivo en el entorno. Pues hacemos seguimiento de indicadores de biodiversidad, de huella de carbono, de captura de carbono, ¿no? Todo esto para darle el valor, ¿no? Y sí. que lo entendamos, quienes somos un poco ajenos a estos ámbitos. Nos llega de indicadores, sí. Nos trajeron desde ahí, desde Menorca, ese proyecto de custodia agraria como ejemplo, ¿no? Después de 20 años y que funciona. Te pregunto, Cristina, en ese evento del pasado viernes, ¿qué encontraste tú? Porque La Palma presentaba el proyecto Camino Viejo, por ejemplo. Bueno, claro, es otro ejemplo de custodia muy diferente al que de la custodia agraria. Me parece un proyecto muy bonito,
también por lo que entendí es un proyecto que avanza solo, digamos, que la gente se va uniendo de manera... Bueno, es un proyecto que atrae mucho a la gente que está vinculada con este camino, con este territorio, y los agentes, bueno, las personas que están vinculadas a este proyecto le ponen tanto amor. No sé, me pareció muy muy bonito. Es otra manera de gestionar el territorio desde otro punto de vista, ¿no? Pues no está tanto la parte agrícola y ambiental, que es como mi cajón un poco, pero sí que a nivel de comunitario, de hacer sociedad, de hacer también pues memoria histórica, ¿no? De ese camino, de todo lo que ocurría, de cómo la gente lo utilizaba, ¿no? Qué usos se le daban, toda la parte cultural. Es otro tipo de custodia, me pareció muy muy bonita y bueno, pues qué bien que sea un proyecto que esté gustando tanto, ¿no? Estas iniciativas de alianzas. Sí, ese proyecto Camino Viejo que nace para recuperar ese camino circular, que era la autopista generaciones atrás, que daba la vuelta a la isla y que se ha arrancado en ese tramo que atraviesa Villa de Maso con la idea de que sea extensible al resto de municipios para recuperar ese camino circular. Dice, claro, no tiene que ver directamente con el sector agrícola, como es el proyecto de Menorca, pero en ambos casos encuentro puntos en común, que es la participación de la gente, más allá de la responsabilidad institucional. Sí, totalmente. Eso es lo que digo, que me pareció muy muy bonito, que había mucha gente involucrada en el proyecto de manera muy muy natural, ¿no? Como que la sociedad, la gente que tiene un vínculo con ese camino, sea porque su familia tenía una casa ahí cerca, o porque historias, o porque simplemente senderismo, o no, que cada uno con su motivo, su razón, acercándose a un proyecto tan bonito. ¿Significa eso que tenemos que creérnoslo todavía, que las personas podemos cambiar el lugar en el que vivimos? Sí, sin duda. No hay que perder la fe, ni la ilusión, ni la esperanza en que eso ocurra, y al final hay que tener esperanza una vez nos enfrentamos a todos estos retos globales, ¿no? De cambio climático, de hambre, de pobreza, de individualismo. Hay que seguir picando piedra, ¿no? Y no perder la esperanza. Bueno, pues no tiremos la toalla, más allá, insisto, de la responsabilidad que la tienen las instituciones públicas, que están para algo, también a título individual y como habitantes del lugar en el que residimos tenemos una responsabilidad y tenemos herramientas y posibilidad también de cambiar el lugar en el que vivimos. Cristina, no sé si quieres añadir algo más. Estuve muy muy agradecida de estos días en La Palma, de conocer La Palma, y espero que la experiencia de custodia agraria pueda servir de haber dejado una semillita y que en algún momento florezca. Y lo que fue un intercambio muy bonito con la gente de La Palma, muy agradecida a Nieves por haber pensado en el proyecto y bueno, que aquí seguimos trabajando. Pues seguro que sí, que esa semilla está sembrada y ahora hay que regarla para que germine, que hay que mirar lo que se está haciendo en otros territorios similares al nuestro para aprender de lo que se está haciendo bien en esos lugares. Cristina, muchísimas gracias por atendernos, que vaya todo bien y que no sea la última vez que te pasas por La Palma o que tenemos la oportunidad de visitar Menorca. Eso espero. Un saludo. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias, un saludo.